pastor misionero en la ciudad de Ambato. Ahí tenemos una iglesia y también pudimos plantar otra iglesia en un pueblito en las montañas que se llama Molalillo. Y nuestro deseo es poder seguir plantando iglesias. Hay muchos lugares donde no hay ninguna iglesia cristiana. Hay pueblitos allá donde no hay presencia de ninguna iglesia cristiana evangélica. Y nosotros podemos llegar antes que lleguen otros de no muy buena doctrina. Bueno, sabemos que el Señor utiliza a todos sus hijos, ¿no? Y queremos nosotros predicar, acercarnos a la Escritura. Sabemos que hay mucho que tenemos que aprender, ¿no? Bueno, simplemente quiero, antes de compartir la palabra, dar un pequeño informe para los hermanos que ya estaban orando. Bueno, yo estaba orando cuando vine en febrero del 2000, en enero o febrero estuve por aquí, del 2022, por la posibilidad de comprarnos un auto. Y gracias al Señor, gracias por las oraciones y el apoyo de muchos hermanos, ya tenemos un año el auto y eso nos permite movilizarnos de mejor manera, porque sí era bastante difícil, porque viajamos bastante. Nuestro ministerio lo hacemos en la ciudad de Ambato y en la ciudad, en el pueblito de Molalillo, y aproximadamente entre los dos lugares hay 40 minutos de distancia, y con mis hijas, mi esposa, a veces se nos hacía difícil. Aparte de que visitamos muchos lugares, pueblos, ayudando a otras iglesias. Bueno, por la gracia del Señor, la iglesia en Molalillo ya tiene un anciano que está ayudando juntamente conmigo, estamos pastoreando la iglesia. Y en Ambato, en la ciudad de Ambato, Dios está levantando un hermano que tiene un llamado al ministerio. Ya fue presentado como candidato al ministerio y la congregación lo ha aceptado y está en el proceso de formación. Y él, bueno, está a cargo de la iglesia en este momento, ya con mi supervisión a la distancia. Y gracias al Señor estamos muy contentos. ¿Por qué es importante esto? Porque mi deseo como misionero plantador no es yo pastorear toda la vida, sino ayudar a hermanos que Dios llame para que se hagan cargo de las iglesias, para que pastoreen. Y yo de poquito estamos en esa transición de poder dar lugar a estos hermanos y yo ir menguando de poquito para que poder después comenzar iglesias en otros lugares. Así que oren al Señor para que estos hermanos puedan madurar rápido, puedan crecer, capacitarse y puedan ya pastorear la iglesia y yo pueda ya ir a otros lugares. Y juntamente con otros hermanos también comenzar iglesias en otros lugares. Ese es nuestro deseo. Así que les dejo ese motivo de oración. Otra cosa que quería comentarles es que gracias a que, bueno, nosotros siempre desde que yo llegué a Ecuador tuve afinidad con las iglesias indígenas. Cuando nosotros pensamos en Ecuador, generalmente pensamos en la selva. Han conocido la historia de los misioneros que murieron en la selva. Pero la selva es solo una parte del Ecuador. Ecuador tiene tres regiones: costa, sierra y oriente. En la medida que más va subiendo, va cambiando la temperatura. Ya no hay estaciones como acá. Ahora estamos en invierno y créanme que de los 17 años que estoy en Ecuador, primera vez que vengo en invierno. Así que el frío me desconoció, el invierno. No me trataba muy bien. He tenido mucho frío, pero ya me estoy acostumbrando. Bueno, en Ecuador también hay lugares fríos y lugares calientes, pero depende de la altura. Mientras más el nivel del mar, más caliente, más tropical es. Mientras va subiendo, más frío es. Actualmente yo vivo en una ciudad que tiene el apellido del pastor, se llama Ceballos. Amén. Es una ciudad pequeña y también hay una iglesia bautista reformada con la cual nosotros tenemos comunión. Hay un pastor ahí, José, de la iglesia bautista de Ceballos. Es un buen amigo mío, también es bautista reformado y tenemos comunión con él. Y ahí estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así que la temperatura promedio es de 12 grados, 14 grados por ahí siempre. Pero nunca llega a 4 grados como llegó estos días, aquí o menos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros siempre de que yo estuve en Ecuador, tuve afinidad con los indígenas, pero no tanto de la selva. Mi esposa vivió en la selva muchos años y nuestro ministerio ya casado, mi esposa es ecuatoriana y ella servía como misionera antes de casarse conmigo. Pero como matrimonio hemos tenido buena acogida entre los indígenas de las montañas, de los lugares fríos. Y actualmente estamos ayudando a algunas iglesias indígenas que se están acercando a la doctrina reformada, a la doctrina bíblica. Y actualmente estoy ayudando específicamente a una congregación que se encuentra en un lugar que se llama Guamote. Y de Guamote se sube como 20 minutos en el auto, por el cerro, por la montaña, hasta llegar a la iglesia ubicada en una comunidad que se llama Sabloc. Y es una comunidad quichua
y los hermanos de ahí me pidieron que yo les visite una vez al mes, todo un martes y todo un miércoles para capacitarles, desde aquí a fin de año. Y gracias al Señor también tenemos comunión con otras iglesias indígenas de otras ciudades, en las cuales ayudamos en la enseñanza, en las capacitaciones, campamentos. Mi esposa enseñando a los maestros de escuela dominical, porque ella es instructora, estudió en Brasil como pastor en Brasil para ser instructora de maestros de niños, y yo ayudo con otras capacitaciones y predicaciones también. Entonces oren porque estamos viajando bastante y Dios está abriendo puertas para poder compartir la palabra. Así que les dejo ese motivo de oración, por favor, y vamos ahora al plato fuerte, lo que vinimos a escuchar la palabra. ¿Les parece? Amén. ¿Sí? ¿Les parece si oramos, por favor? Inclinemos nuestro rostro y pongámonos delante del Señor. Oremos. Señor bendito, Padre eterno, alabamos tu santo nombre. Te damos gracias porque esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos en esta hermosa congregación. Gracias, Señor, porque es una iglesia que procura, Señor, ser fiel a tu palabra. Es una iglesia, Señor, que tú has levantado aquí en esta ciudad. Señor, hay necesidad, Señor, de que tu pueblo, tu iglesia se vuelva a la Escritura, de que haya santidad en tu casa, Señor, de que los creyentes sean edificados, sean conducidos para crecer a la imagen del Señor. Señor, que tú obres en tu amada iglesia en todo lugar, para que dejemos de distraernos con cosas vanas, Señor, y nos dediquemos al propósito de servirte y de apegarnos a tu palabra. Gracias por esta congregación que siempre se mantenga fiel a la verdad y nunca se aparte, Señor, nunca se desvíe de su propósito, que es glorificarte a través de la sana doctrina. Señor, bendice a los hermanos que están preparándose para el ministerio, para que pronto ellos puedan pastorear a la iglesia que tú les pondrás, Señor, y haya más pastores que cuiden de tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de comunión, que nuestra alabanza sea recibida por ti y que podamos tener una actitud humilde y una actitud dispuesta para recibir tu palabra. Que tu nombre sea honrado y glorificado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo compartí otro mensaje a la iglesia en Coronel. Así que si usted quiere verlo, no va a poder verlo porque no lo grabaron. Pero si entra al Facebook de la iglesia de San Carlos, puede escuchar el mismo mensaje. Pero hoy quiero compartir un mensaje que yo tenía en mi corazón, que se me diera la oportunidad de compartir esto en alguna de las iglesias que visite aquí en Ecuador, digo en Chile, perdón. Y habla acerca de un tema muy hermoso, pero que en lo personal, en mis 39 años que tengo, de los cuales muchos años, crecí, yo me convertí a los 12, sí, ciertamente, pero nací, por así decirlo, en la iglesia. Nunca jamás en mi vida, y no estoy exagerando, escuché un sermón sobre este tema, y tiene que ver con la ascensión del Señor. Es un tema importante, porque nos habla del estado actual del Señor Jesús. Piense por un momento que nosotros, cada vez que nos reunimos en el culto, estamos adorando al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y lo recordamos también a través de la palabra. También ustedes, creo que una vez al mes participan de la cena del Señor, ¿no es cierto, pastor? Y cada vez que la iglesia participa de la cena, hace memoria de Él como Él lo mandó. Pero generalmente tenemos pensamiento en lo que fue la vida del Señor aquí en la tierra. Pero lo que la iglesia de hoy, por lo menos era mi caso, y traté de conducir a mi iglesia en esto, es que la iglesia de hoy necesita entender cuál es el estado de Cristo actualmente. ¿Cómo es Cristo ahora? No es que haya sido diferente antes, pero ¿cómo está el Señor ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Eso es muy importante, porque como iglesia somos llamados a poner la mirada en Cristo. Y a veces podemos pensar que los que queremos, con la ayuda de Él, por la gracia de Él, acercarnos a la Escritura, somos mucho menos de la mayoría. Y podríamos llegar a pensar que somos quizás una minoría dentro de esta gran ciudad de Concepción, esta ciudad universitaria. Somos tan poquitos, pero nuestra mirada debe dirigirse al Señor Jesucristo, que Él es el que está haciendo la obra. Y Él va a edificar su iglesia. Este tema de la ascensión es un tema maravilloso. Cuando lo estudié pude entender verdades preciosas, pero realmente es un tema un poco descuidado por la mayoría de los cristianos. R.C. Sproul, el famoso teólogo, escribió lo siguiente acerca de la ascensión. La iglesia moderna suele pasar por alto la importancia de la ascensión. Tenemos celebraciones especiales y feriados
para recordar el nacimiento del Señor, la muerte del Señor y la resurrección, ¿no? Navidad, Viernes Santo, la resurrección, Domingo de Resurrección. Sin embargo, la mayoría de las iglesias apenas sí hacen alguna mención de la ascensión. Sin embargo, la ascensión es un acontecimiento de profunda importancia en la redención. La ascensión de Cristo es muy importante y nos enseña verdades preciosas. Yo quiero invitarle a que vayamos a un texto de la Biblia, que va a ser el texto base, pero vamos a tomar otros textos de la Biblia que hablan más acerca de la ascensión del Señor, así que va a ser una especie de predicación temática expositiva. ¿Ya? Vamos a tratar de poner cada uno de los textos en su contexto. El texto base está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 11, por favor. Búsquelo ahí en su Biblia, en su tablet, en sus dispositivos. ¿Ya? Si está usando un dispositivo, no se olvide bajar el volumen. ¿Ok? Y desactivar las notificaciones para que nada le interrumpa. Muy bien. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 al 11. Yo lo voy a leer y con el permiso de ustedes lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya? ¿Ya? Así que, amén. ¿Ustedes usan también la misma o de las Américas? La Biblia. La Biblia inspirada. La Biblia inspirada, o sea, la de América. La Reina Valeria, muy bien. Bueno, sí, es una buena versión. Yo voy a usar esta con el permiso de ustedes, permiso pastor. Dice la palabra del Señor. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás el reino restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Un paréntesis, recordemos que esto que estamos leyendo ocurrió después de la resurrección, cuando el Señor estaba reunido con sus discípulos y cuando les da la gran comisión de ser testigos a todas las naciones. Ahí ocurre lo que estamos leyendo. Versículo 7, Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas fueron las últimas palabras que el Señor pronunció a sus discípulos, la gran comisión. ¿Y qué ocurre después? Versículo 9 dice: después de haber dicho estas cosas, fue elevado al cielo, mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Amén. Esta historia es maravillosa. Es el único relato en la Escritura que nos habla cómo sucedió la ascensión del Señor. Los otros capítulos, los otros textos de los Evangelios hablan de la gran comisión, pero no entran en los detalles de cómo el Señor fue a los cielos. Así que tenemos este texto valioso que nos muestra este evento. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue la ascensión del Señor? Bueno, ocurrió 40 días después de la resurrección. Después de que el Señor resucitó, pasó 40 días con los discípulos, y después de esos 40 días, el Señor va al lado del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén aproximadamente. 3 kilómetros se puede llegar caminando. Y entonces ahí ocurre este evento donde le da la gran comisión y Él asciende a los cielos. Fue un evento visible a los creyentes. No todo el mundo lo vio, pero los creyentes, los que creían en Él, le vieron cómo Él ascendía a los cielos. Fue un evento corporal, no es que Él ascendió en el Espíritu. Él había resucitado corporalmente, Él estaba vivo realmente. Y entonces vivo, Él asciende a los cielos. Ahora, también se nos dice, a través de esto podemos ver que fue una ascensión gloriosa, porque dice que una nube le ocultó. Y bueno, eso a simple vista podría decir, bueno, una nube, aquí en Chile hay bastantes nubes, especialmente en la carretera, ¿no? A veces nos dice, encienda luces de neblineros. Pero en la Biblia la nube tiene un significado importante, que aunque creemos que realmente era una nube, lo más probable es que era una nube de gloria. En la palabra se nos enseña que, por ejemplo, cuando el Señor estaba hablando en el monte de la transfiguración y se aparecen Moisés y Elías,
dice que una nube les cubrió y la voz de Dios se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd. De modo que fue un evento acompañado de la gloria de Dios. ¿Cómo no iba a ser glorioso si era el momento en que el Hijo triunfante entraba ya vivo, resucitado, a la presencia del Padre? También fue un evento acompañado de una promesa, que así mismo como Él se iba, así también iba a regresar. Y también fue un acontecimiento, podemos decir que fue un acontecimiento profetizado por el Señor. El Señor había hablado algunas palabras difíciles a los discípulos, como por ejemplo cuando les dice: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y a raíz de esas palabras muchos dejaron de seguir al Señor, se les hizo muy difícil entenderle, el camino se les tornó más difícil de lo que ellos pensaban. Y entonces Juan capítulo 6 versículos 61 y 62 dice que el Señor Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los avergüenza o los escandaliza? Pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Entonces el Señor claramente les dijo que hubo un momento que si lo que les había dicho había sido chocante, bueno, ahora iban a ver a este hombre que ante los ojos de la gente era como un hombre cualquiera, ascender en gloria a la presencia del Padre. La gente que estaba siguiendo a Jesús, no todos creían en Él o comprendían quién era Él, y se escandalizaban cuando el Señor hablaba con autoridad, cuando el Señor les pedía que lo dejen todo por Él, y más encima que comieran su sangre. Peor se iban a escandalizar si le vieran a ese hombre subiendo a la gloria de Dios. Eso es lo que entonces de alguna manera el Señor también estaba anunciando lo que le iba a ocurrir, que él iba a ascender a los cielos. También el Señor, cuando hace su oración sacerdotal por los creyentes en Juan 17, versículo 5, dijo el Señor: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y aunque no habla exactamente de la ascensión, sí habla de que Él sería glorificado. Tenemos entonces más o menos una descripción de cómo fue la ascensión del Señor. Ahora la pregunta es: ¿por qué es importante la ascensión del Señor? ¿Qué tan importante es o qué importancia tiene para nosotros la ascensión de Cristo? Bueno, yo tengo aquí algunas verdades que he podido definir en base a algunos textos de la Escritura que nos hablan y que hacen referencia de esto a lo largo de la Escritura. El primero es que fue un acontecimiento que nos muestra la inmensa autoridad que se le ha dado al Señor. La ascensión es importante porque tiene que ver con la glorificación del Señor y exactamente tiene que ver con la autoridad que a Él se le ha dado por sobre todo. Cuando la palabra nos dice que Él ascendió, nos está mostrando que el Señor fue levantado en alto, fue llevado. Él podría haber desaparecido y entrado en la gloria del Padre. Él podía haber cruzado una puerta y en ese instante haber estado en la presencia del Padre, ¿no? Pero dice la palabra que Él fue ascendido a los cielos. De poco a poco, Él se fue yendo hacia arriba, hacia lo más alto, hasta que vino la nube y los discípulos ya no le vieron más. Este hecho de que Él haya sido levantado en alto habla de la autoridad que se le había dado. Pero antes hay que hacer una aclaración. Alguien podría decir: bueno, Él es el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios siempre tuvo autoridad, ¿no? ¿Ha habido algún momento quizás donde el Señor Jesús no haya tenido autoridad? No, porque Él es el Hijo de Dios. Pero acordémonos que Él se hizo hombre. Cuando Él adoptó la naturaleza humana, Él llegó a ser nuestro verdadero Adán. Él vino a ser el nuevo Adán, como dice la Escritura. Por lo tanto, aquí la importancia que tiene la ascensión como la muestra de que Él se le ha dado toda autoridad, tiene que ver con la humanidad de Cristo. No tanto con su divinidad, porque ya la poseía, ya poseía autoridad, siempre la tuvo y siempre la tendrá. Pero aquí estamos hablando de el hombre que es nuestro representante, nuestra cabeza, nuestro Adán. El Hijo de Dios que se hizo hombre, como hombre ahora, Él ha adquirido toda autoridad, ha recuperado esa autoridad que Adán perdió en el huerto del Edén por causa de su desobediencia. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que al ser levantado, el Señor ha sido sentado a la diestra del Padre, lo cual habla de la autoridad que le ha sido dado.
Como les dije, el estar en altura habla de la autoridad. Hay muchos salmos que hablan acerca de Dios como aquel que está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Dice la palabra que el Señor está en los cielos viendo a los justos y a los injustos. Esto habla de la autoridad que Él tiene por sobre todo, está puesto muy en alto. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22, nos habla acerca de esta autoridad y gloria que se le ha dado al Señor Jesús. Dice la palabra: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Bendito sea el Señor. Qué hermoso texto de la Escritura. Dice que el poder de Dios obró en Cristo, levantándolo, sentándolo a su diestra y poniendo a Cristo por encima de toda autoridad. Entonces, cuando nosotros pensamos en Cristo, y esto es lo que yo le explicaba a los hermanos de Ecuador, porque en Ecuador hay mucho catolicismo. Es impresionante ver que hay, y esto hago un poco de información acerca de la obra que hacemos, hay muchos pueblitos, cantidad de pueblos en las montañas, y en todo lugar hay una iglesia católica. Así como aquí en todo lugar hay una iglesia evangélica. ¿Se dan cuenta ustedes? Usted va a un pueblito, iglesia pentecostal. Va a otro pueblito, iglesia metodista. Allá hay iglesias católicas. Pero en esas iglesias no hay cura, no hay misa, no hay nada. Solamente unas veces al año hacen fiestas con procesión, bueno, y lo cual termina en borrachera y en basura. ¿Sabe qué? El catolicismo no entiende esta verdad. Y el catolicismo tiene a un Cristo crucificado. Ojo, yo quiero hacer una aclaración. En este mensaje no quiero quitarle el valor de la muerte del Señor. La muerte del Señor es muy importante. Es la manera en que Él tomó nuestro lugar. Hablamos de eso en la mañana, ¿no? En Coronel. Él se humilló y por amor al Padre y por amor a nosotros, fue vituperado, tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo, pero Él ya no sigue crucificado. Toda la teología católica se basa en un Cristo que todavía está crucificado. Él está ahí, atrás, pero no está glorioso, no tiene poder, está clavado de manos y pies. Cuando ellos participan de la Eucaristía, que es el equivalente a la Cena del Señor, ellos no ven el pan y el vino como un memorial, sino que para ellos literalmente es el cuerpo y la sangre. Para ellos, ellos están sacrificando a Cristo otra vez. Yo no sé cómo es el catolicismo aquí en Chile, pero allá es común ver que ponen en las iglesias, y a veces los curas salen por la calle mostrando la hostia adornada por esa cosa, ¿no? El Cristo del sacramento, ¿no? Y muestran la hostia y la gente cuando lo ve se arrodilla, porque para ellos esa hostia que representa el cuerpo crucificado del Señor es Cristo. Por lo tanto, ¿qué es Cristo para la mayoría de las personas que están dentro de esta cultura católica que también en cierta manera vivimos acá? Cristo es uno que murió, pero sigue muriendo, y sigue clavado, y sigue sufriendo. Aunque el sacrificio de Cristo es fundamental para nuestra salvación, tuvo su lugar, tuvo su tiempo, pero ahora Cristo no está crucificado. Cristo está, nuestro Cristo no lo tenemos aquí, es imposible hacer una imagen de Él, porque ahora está en los cielos. Él está gobernando, Él está por sobre toda autoridad. Él es capaz de hacer todo lo que tiene planeado hacer, porque Él está vivo y tiene toda autoridad. La palabra también nos dice en Filipenses, por lo cual, después de la humillación de Él, ¿no? ¿Se acuerdan? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, etc. Cristo, a través de la ascensión, fue exaltado hasta lo sumo, puesto muy en alto, y los discípulos, a quienes se les mandó a predicar a todas las naciones, debían recordar que el Cristo del cual estaban predicando era un Cristo vivo, real y poderoso. Por eso era necesario que los discípulos le vieran ascender a los cielos. Y por eso es necesario que nosotros, a través de la Escritura, recordemos la realidad de que nuestro Cristo
que murió por nosotros, fue sepultado, resucitó. Y no solo resucitó, ahora está en las alturas, a la diestra del Padre, gobernando. Y entonces nosotros predicamos la palabra. Y entonces nosotros llevamos la palabra a otros lugares. Y entonces nosotros predicamos la verdad sin miedo, porque nuestro Cristo, el cual estamos predicando, anunciando, no está ahí clavado en la cruz. Él está vivo en la gloria y tiene toda autoridad. Eso es lo que da confianza a la iglesia. Eso es lo que nos anima. Tenemos a un Cristo glorioso, poderoso. Un Cristo que está gobernando. Hebreos 1 del 3 al 4 dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dice la palabra que el Señor, después de llevar la purificación de nuestros pecados, y eso habla de su sacrificio, después de haber sido crucificado, Él se sentó a la diestra de la majestad, resucitó, fue ascendido y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esto, hermanos, esta verdad que nuestro Cristo ascendió y tiene toda autoridad, debe ser una fuente de ánimo, de consuelo y estímulo para el creyente. Y más aún cuando el creyente sufre por ser leal a Cristo. Un ejemplo de esto lo vemos en el martirio de Esteban. ¿Se acuerda Esteban? Uno de los diáconos, un hombre lleno del Espíritu. Entregó su vida por el Señor. La palabra dice que cuando los judíos le tomaron preso a Esteban y lo condenaron a muerte, antes de que ellos comenzaran a tirar las piedras en su cuerpo para matarlo, dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que Dios está haciendo aquí? Dios está dando ánimo a uno de sus hijos fieles, a uno de sus siervos, a uno. No eran 100, no eran 1000 los que estaban muriendo, era uno, pero el Señor a ese uno le revela su gloria y su autoridad. ¿Sabe? Generalmente cuando nosotros encontramos los textos como los que hemos leído que hablan de la ascensión y de la entronización de Cristo, se le habla de que Él está sentado a la diestra del Padre, ¿no es cierto? Pero aquí dice que cuando el Señor corre el velo del cielo, dice que Esteban ve al Señor parado. ¿Sabe? Aquí quizás la palabra no es muy clara, pero lo más probable, pienso yo, es que el Señor estaba parado, mostrando la aprobación que Él sentía por ese siervo que estaba muriendo por Él. Hermanos, ese es nuestro Cristo que servimos. Nuestro Cristo que nos ha encargado la palabra, que nos ha encargado la predicación, que nos ha dejado en este mundo para ser columna y baluarte de la verdad, está ahí, a la diestra del Padre, observándonos, gobernando, y está consciente de todo lo que nosotros pasamos. No tenemos a un Cristo crucificado. Sí, predicamos a Cristo crucificado, ¿no es cierto? Dice Pablo. Predicamos la verdad de que Cristo murió por nosotros, pero también predicamos a un Cristo vivo y que tiene toda autoridad. Por eso dice la palabra: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. La gente es salva cuando, entendiendo que Cristo es el que murió y resucitó, reconoce la autoridad de Cristo y se somete a Él. Estamos predicando un reino, el evangelio del reino, no de un rey que no puede gobernar, de un Cristo que está gobernando, que tiene toda autoridad. No hay presidente, no hay rey, no hay autoridad que esté por sobre Él. Él está en los cielos, sobre toda autoridad. Y está por sobre toda autoridad, pero es cabeza, es fuente, es autoridad principal de nosotros, su amada iglesia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que usted entienda que esta preciosa verdad de la ascensión debe ser recordada por la iglesia, debe ser predicada, debe ser enseñada. Usted debe recordar que su Cristo fue levantado a la gloria, donde se le ha dado todo poder, para que su corazón se aliente, para que usted siga fiel al Señor, sabiendo que está sirviendo a un Cristo victorioso. Pero en segundo lugar, al ascender, el Señor ahora ejerce un nuevo ministerio para con los suyos. Cuando estuvo aquí en la tierra, su ministerio fue venir a dar la vida por nosotros. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor por nosotros? Él ya murió. Ahora se fue de vacaciones.
¿Está descansando? Bueno, en cierta manera está descansando de sus sufrimientos. Pero Él sigue trabajando y sigue hablando en favor de su iglesia. Mira lo que dice la palabra en Hebreos 4:14. Hebreo fue escrito para mostrarle a los creyentes, especialmente creyentes judíos que vienen del trasfondo judío, que Cristo es superior a todas las figuras del Antiguo Testamento, que Cristo es la realidad y que no tenemos que volver atrás a los rudimentos del Antiguo Testamento, a la figura del Antiguo Testamento, porque ya conocemos la realidad que es Cristo, ¿no? Y entonces Él va a mostrar que así como del Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que intercedía por todo el pueblo, ese sumo sacerdote, por más importante que era, realmente era una figura del verdadero sumo sacerdote, que es Cristo. ¿Y cómo es este sumo sacerdote? Capítulo 4, versículo 14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, o dice la Reina Valera, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra profesión de fe. Dice que nuestro sumo sacerdote traspasó, trascendió los cielos. Él es un intercesor, no que sigue viviendo aquí y clamando al Padre para que nos ayude. Él es el sumo sacerdote que está en la presencia del Padre, allá en la altura, al lado, a la diestra del Padre, clamando por nosotros, ayudándonos. Por eso nosotros debemos seguir confiando en Él. Perseveremos y crezcamos en nuestra confianza en Cristo, creamos más en Él, esperemos más de Él, dependamos más de Él, porque Él traspasó los cielos y está ahí, a la diestra del Padre. Hebreos 9:24 dice: porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces eso tiene que ver con la ascensión. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba en el templo hecho de manos, al lugar santísimo, para clamar en favor del pueblo. Pero nuestro Cristo entró a la misma presencia de Dios, al templo verdadero que está en los cielos. ¿Me comprende? Por lo tanto, Él, como nuestro sumo sacerdote, está delante del Padre en lugar nuestro, en representación nuestra. Tenemos a nuestro Cristo, a nuestro Dios, pero también hombre, verdadero Adán, nuevo Adán, quien está intercediendo en lugar nuestro allá, quien está en representación nuestra. Nosotros estamos ahí por Él, mediante Él. Y esto es maravilloso. Todos los días que usted vive en esta vida, y su deseo, si Dios ha hecho una obra en su vida y usted anhela agradar a Dios, se pone triste por el pecado de su vida, se pone triste por no amar al Señor y ora al Señor para que Dios siga santificando su vida, y usted quiere crecer, usted quiere servir más, usted quiere ser más como el Señor Jesús, acuérdese, no está sola, no está solo en esto, porque Cristo está por usted a la diestra del Padre. También la palabra nos dice, juntamente con esto, es la verdad de que el Señor está a la diestra del Padre para poder interceder por nosotros, para poder clamar por nosotros. Dice la palabra en Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive siempre puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo está Cristo ahora? ¿Cómo es nuestro Cristo en el cual hemos creído, del cual murió y resucitó por nosotros? Es un Cristo que está a las alturas y que por lo tanto tiene toda autoridad. Podemos confiar en Él. Pero también es uno que está ahí, intercediendo por nosotros. Esto es algo maravilloso saber, el ministerio de intercesión que el Señor hace por nosotros. No tenemos a la mamá de Jesús intercediendo por nosotros. Amén. No tenemos al apóstol Pedro intercediendo por nosotros. Y tampoco a Juan Calvino, por más que lo queramos. Amén. Ni a Lutero. Ellos no interceden por nosotros. Ese es Cristo, el Hijo de Dios. Amén. O sea, el Hijo del Padre, el eterno Hijo de Dios, Él es el que intercede por nosotros. Él es el que ora por cada uno de nosotros. Él es el que le pide al Padre, que así como pidió por Pedro, que nuestra fe no falle, que no nos falte el Espíritu, que no nos falte lo que necesitamos para servirle. Qué maravilloso es saber esta verdad.
ahora nuestro Cristo, en este momento, ahora, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Claro, Él está con nosotros también, pero Él intercede por nosotros. Pero también el hecho de que el Señor esté ahí en los cielos, significa que Él también, desde el cielo, envía a su iglesia todo lo que ella necesita. Hermanos, esto es una verdad preciosa. Vivimos en una época donde la iglesia está perdiendo la confianza en la suficiencia de Cristo. La confianza en la suficiencia de la palabra. Por eso necesitamos tantas cosas. Necesitamos luces, necesitamos personas carismáticas en el púlpito. Necesitamos acomodarnos a la cultura. ¿Sabe por qué? Porque realmente no creemos que Cristo es suficiente. No creemos, ¿no? Bueno, es un desastre ver lo que el mundo cristiano hace hoy día para alcanzar, para ganar el favor de la gente, en definitiva, porque realmente no creen que Cristo sea suficiente. Pero nosotros vemos a través de la Escritura que no podemos confiar en nada sino solo en Cristo y su palabra. Y que Él es suficiente porque Él está sentado en los cielos y enviará a su iglesia todo lo que necesita. ¿Qué necesitamos? Cristo lo enviará. Miren lo que dice la palabra. El Señor, cuando hablaba a los discípulos, ¿se acuerdan cuando Él les anunciaba que se iba a ir? Él les dijo que se iba a ir, pero que iba a enviar a un consolador, al otro consolador, a otro que iba a hacer la labor de Él, que iba a estar al lado, el Paráclito, el consolador, el que está al lado instruyendo. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor? Les conviene que yo me vaya. ¿Cómo eso, Señor? ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas si nosotros te queremos aquí con nosotros? Eso podrían pensar los discípulos, ¿no? Pero el Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque, dice, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, se lo enviaré. Mire, el Espíritu Santo hace una obra interna en el corazón. El Señor prometió que si Él se iba, Él iba a enviar al Paráclito, al Consolador, no para que esté al lado nuestro simplemente, sino para que esté dentro de nosotros. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Un ejemplo de esto, por más que, y no estoy diciendo que el Señor no sea suficiente, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan juntamente, pero acuérdense que Pedro tuvo la bendición de estar con el Señor Jesucristo, vio los milagros de Él, pero igual le negó. Igual le negó. Y los discípulos vieron los milagros del Señor, estuvieron con Él, pero cuando llegaron los romanos, calabaza, calabaza, cada uno para su casa, y ahí quedó el Señor solito, enfrentando la muerte. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el Pentecostés, cada uno de esos discípulos después dieron su vida por Cristo. Entonces, el Señor dijo que era necesario que Él se vaya para poder enviar al Espíritu Santo a continuar la obra, ya una obra interna, donde transformaría totalmente el corazón y haría que los creyentes fuéramos fieles al Señor. También la palabra dice, justamente después del Pentecostés, cuando Pedro predica, ¿qué dice Pedro? Pedro ve que la multitud está impresionada porque los creyentes están predicando la palabra en muchos idiomas, y entonces él dice, habla del Señor Jesucristo que murió y resucitó y ascendió a los cielos, y dice Hechos 2:33, así que exaltado la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El Señor, en razón de que ascendió a los cielos, de que tiene toda autoridad, de que está a la diestra del Padre, es que Él envió el Espíritu Santo y envía el Espíritu Santo a su amada iglesia. Pero Él también envía los dones y los ministerios. Efesios dice, para cada uno, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, ascensión de Cristo, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, o como dice la Reina Valera, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice que por causa de que el Señor ascendió a los cielos, es que ahora desde los cielos, Él envía los dones a la iglesia. Y si hoy tenemos pastores, maestros, predicadores, hermanos y hermanas que tienen diferentes dones, cada uno debe descubrir sus dones y desarrollarlo. Si el Señor está formando esta iglesia, esta congregación, y pone a cada uno de ustedes a servir y a aportar para la edificación, es porque el Señor envía eso. El Señor envía lo que la iglesia necesita.
No estamos solos sirviendo. No es que el Señor nos dejó un encargo. Nos encargó la iglesia y se fue. Y tú verás cómo te las arreglas. Y que nosotros tenemos aquí matando la cabeza pensando cómo hacemos la obra de Dios. Tratando de usar al máximo nuestra creatividad para ver cómo alcanzamos a la gente. No, la iglesia no está así desesperada. Tenemos lo que necesitamos. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo y los dones que Él envía. Y todo lo que necesitemos, Él lo enviará. Él es nuestra cabeza. El Señor no es irresponsable para dejarnos a nuestra suerte, a nuestros propios recursos. El Señor nos da todo. Sigamos adelante, hermanos. Sigan adelante, hermanos. Planten más iglesias, porque Cristo dará todo lo que ustedes necesitan. Sea fiel al Señor. Y la tercera verdad que nos dice esto es que la ascensión es un reflejo de cómo será su venida. Es importante la ascensión porque nos muestra que Cristo tiene toda autoridad. Es importante la ascensión porque al ser levantado, Cristo ejerce un nuevo ministerio. Intercede por nosotros, envía todo lo que la iglesia necesita. Pero también es un reflejo de cómo será su regreso. Y esto es muy importante. Hay muchos puntos de vista con respecto a la venida del Señor. Como iglesia ustedes están definidos también en puntos. Pero muchas veces la iglesia pierde de vista el propósito principal de la segunda venida. Y el propósito de la segunda venida es que Cristo será glorificado. Y su iglesia será reunida con Él. Bueno, no vamos a entrar en detalles en la escatología, pero el punto es ese. Cristo va a volver. Y eso, la Biblia dice que será su manifestación gloriosa. ¿Y sabe qué? Yo anhelo la manifestación gloriosa de Cristo. Yo anhelo que este mundo que aborrece, menosprecia a Cristo, puedan ver a este Cristo glorificado. Y yo quiero ver a Cristo glorificado. Y yo quiero ser glorificado con Él. Yo espero ese día y sirvo al Señor y siembro en mi vida, aunque todavía no viene la cosecha, porque un día vendrá el Señor y veré su gloria. Pero ¿cómo será esa venida? Bueno, ¿sabe? Alguien dirá, ¿cómo será la venida del Señor? Bueno, ¿cómo fue su ascensión? ¿Cómo así? ¿Por qué usted dice esto, pastor? Porque eso es lo que dice la palabra. Hechos, versículo 10, Hechos 1:10 dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, ¿no? Estaban ahí impresionados, ¿no? Viendo cómo el Señor se elevaba, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Qué hacen ahí mirando? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Su ascensión fue corporal, su segunda venida será corporal. Su ascensión fue gloriosa, su segunda venida será gloriosa. Su ascensión fue acompañada de la voz de ángeles, sí, los ángeles que le hablaron a los discípulos. Su segunda venida vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y mandará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, a la voz de la trompeta. Entonces, del mismo modo como el Señor se fue, así volverá. Esto es algo maravilloso, porque nos enseña que la ascensión es importante porque es un recordatorio, que así como se fue, así también volverá. ¿Y qué dice la Escritura acerca de la venida del Señor? Es interesante que muchas veces se toman ciertos pasajes que hablan de la venida del Señor, pero hay muchos otros que no se toman en cuenta. Por ejemplo, hay un texto hermoso que está en 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 10, y que generalmente no se toma en cuenta para hablar de la venida del Señor, solo se toma en cuenta 1 Tesalonicenses 4, ¿no? Pero ¿qué dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 10? Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿Sabe lo maravilloso? Es que la ascensión nos recuerda que el Señor volverá. Y cuando Él venga, Él vendrá a juzgar a todos los que le rechazan. Y Él vendrá a revelar su gloria.
y nosotros le admiraremos. Dice que nosotros le admiraremos. Es que es el deleite del creyente. El creyente espera la venida no para equilibrarse de tantos problemas, no para poder salir de la deuda que no quiere pagar o no puede pagar, sino porque el creyente quiere ver a Cristo. ¿O no? Venimos aquí todos los domingos a adorarle a alguien que no vemos, pero creemos que es verdad. ¿Sí? Benditos son los que no vieron y creyeron. Pero no vamos a no ver todo el tiempo. Un día vamos a verle. Y eso va a ser en su segunda venida. Así como los creyentes, los discípulos que fueron enviados a predicar al mundo entero, le vieron cuando Él ascendió, créame hermano, que nosotros también le vamos a ver cuando Él regrese. Y esto es algo maravilloso. ¿Qué puedo concluir esta tarde? Primero, que he tenido un lindo tiempo de comunión con ustedes. Es hermoso aprender la palabra juntos, ¿no? Y ver sus caras de gozo por la verdad de Dios. Créanme que soy muy bendecido al ver el gozo que ustedes tienen al escuchar la palabra. Pero ¿qué aprendemos aquí? Que nuestro Cristo es un Cristo glorioso, que tiene toda autoridad. Eso nos recuerda la ascensión. Hermano, la ascensión debe ser algo que nosotros debemos recordar. Su muerte, su resurrección, su ascensión. Porque es la manera en que Dios muestra que su Hijo ahora está glorificado. Cristo vino en humillación, sí, y su humillación es la que nos trajo salvación. Pero ahora nuestro Cristo está glorificado. Ahora nuestro Cristo tiene todo el poder. Ahora tiene toda la autoridad. Nosotros podemos servirle confiadamente. Nosotros podemos esperar todo de Él. Nosotros podemos serle fiel y saber que Él va a dar todo lo que necesitamos. Y saber que un día regresará y le veremos. Amén, hermanos. Que esta palabra le consuele, le aliente, para que usted siga fiel al Señor. Sigan fieles, Señor, hermanos, pastor, con su familia, su esposita, sigan fieles al Señor. Hermanos que sirven todos. Usted tiene familia que no son creyentes. Es difícil ser cristiano, el único en la casa, ¿no? Siga fiel al Señor. Jesucristo está glorioso. Usted no está sirviendo a un personaje de la historia. Yo digo, allá en la ciudad de Ambato están los tres Juanes: Juan Montalvo, Juan León Mera y Juan Benigno Vela, que son escritores. Y yo les digo a los hermanos de Ambato, no estamos aquí predicando a Juan León Mera, que está muerto y no queda nada de sus huesos. No estamos aquí siguiendo a un personaje histórico que ya murió y ¿qué será de él? Estamos sirviendo, estamos predicando, estamos promocionando, estamos publicando, estamos anunciando, estamos sirviendo, estamos siguiendo a un Cristo vivo, resucitado y glorioso, y que un día volverá. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Oremos al Señor, hermano. Padre bendito, alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque tu palabra es maravillosa al revelarnos cómo es nuestro precioso Cristo. No hay tema más maravilloso ni más sublime que Cristo y su amor por nosotros. Él es el que entregó su vida, el que se humilló hasta lo sumo, el que fue obediente hasta la muerte, el que fue tratado como el mismo pecado, pero ahora es el Cristo glorioso y resucitado y vivo, que está a tu diestra, Padre. Que tu iglesia sea animada a mirar a Cristo, a reconocer la autoridad de Cristo, a reconocer la suficiencia y a esperar todo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Por favor. Hermano, yo quiero hacerles un desafío. Quiero decirles algo, y es verdad lo que, gracias al pastor, por eso me acuerdo, porque en coronel me olvidé. Hermano, a nosotros somos una familia misionera, y para nosotros ha sido difícil. Una de las cosas que más enfrentamos los misioneros es la soledad. Yo le decía a los hermanos de coronel de que con mi familia decidimos no esperar nada de nadie. Nosotros no estamos sirviendo en un pueblo con cultura evangélica. En cierta manera Chile tiene una cultura evangélica, Ecuador no. Es un pueblo que aunque hay muchas iglesias, es un pueblo que la cultura no ha sido transformada todavía por el evangelio. Bueno, aquí tampoco, pero por lo menos están un poquito más adelantados. Y es difícil para nosotros servir. ¿Saben lo que nosotros nos quisiéramos mucho? Si usted dice, ¿cómo podemos ayudar como iglesia? Envíen a un grupo que nos vaya a visitar. Perdón. Es muy difícil servir solos. Muchas veces nosotros estamos ahí y quisiéramos tener visitas de hermanos que vean lo que hacemos y que la iglesia vea que hay gente detrás de nosotros. Perdón que me emocione,
Pero una de las cosas que yo quería hacer en este viaje era motivar a las iglesias que puedan enviar a su pastor, a su esposa, a un grupo de hermanos, quien sea que, cómo se organicen, pero visítenos en Ecuador. Para nosotros sería de mucho aliento. Para los hermanos de Ecuador sería de mucho aliento conocer hermanos de otros lugares que tienen la misma fe, el mismo compromiso con la verdad. Y para nosotros como familia misionera sería de mucho ánimo. Necesitamos iglesias que oren por nosotros, que nos apoyen, que estén al lado nuestro trabajando con nosotros. Y una buena manera sería que nos visiten. Así que les quiero lanzar el desafío a que puedan enviar al pastor y un grupo de hermanos que nos visiten. Y ahí le vamos a atender como reyes, ¿ya? Y todos los años podrían ir un grupo y al final van a ir todos. ¿Quién sabe? Les tengo este desafío y espero, sinceramente de mi corazón, doy gracias al Señor por esta hermosa comunión que tenemos. ¿Es la tercera vez que les visito? No, esta es la segunda aquí. Coronel son 3 veces. 2015 y la otra vez, ¿no? Y sabemos que la obra no ha sido fácil. Ustedes están aquí porque muchos de ustedes han conocido al Señor acá, otros han buscado una iglesia bíblica y por fin han encontrado. Sigan adelante, apoyen a esta iglesia, sigan al Señor. Y gracias por orar por nosotros. Sigan orando, nos falta mucho. El trabajo es muy difícil, pero el Señor va a hacer su obra. Y sabemos que ustedes como iglesia estarán orando por nosotros y para nosotros de mucho ánimo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Sí, gracias. Salud.